¿Qué tal, amigos de La Guarida del Nagual? Les damos la bienvenida a la transmisión. Estamos en Arriba el Telón y pues nos acompaña Iram. Bienvenido, Iram, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo. Saludos a todo el mundo. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio de nuevo. Bienvenido. Y bueno, pues esta obra que tiene un nombre que de suyo a los fans de la ciencia ficción nos parece atractivo, porque Isaac Asimov tuvo una obra vasta, extensa sobre temas de ciencia ficción. Entonces, bueno, la obra se llama Asimov y pues nos plantea una historia de ciencia ficción post-apocalíptica o qué será, en qué época estará. Sí, de hecho es un híbrido, me refiero a que sí, claro, está inspirado en Isaac Asimov, pero Isaac Asimov no, aunque preconfigura lo que después será conocido como cyberpunk, pues el cyberpunk ya es una corriente estética, literaria, cinematográfica que se da más hacia los años 70 y 80, ¿no? Pero lo que pasa en la obra de Asimov, obviamente para quien, como bien lo mencionas, quien conozca quién fue Isaac Asimov, que pues afortunadamente nos quedan, él ya no está con nosotros desde 1992, ¿no? Pero nos quedan pues más de 500 libros, ¿no? Que fue lo que él, entre editar, publicar, entre ciencia ficción, ¿no? Lo que él le llamaba ciencia ficción pura, ¿no? Que era como la categoría donde él se ubicaba, era una ciencia ficción escrita por ingenieros, por físicos, por químicos, y entonces tenía como, si lo ves como en cuanto a valores literarios, tal vez te dejaba mucho a desear, pero la divulgación científica era lo más importante en ese tipo de relatos, ¿no? Y entonces, dentro de su vasta obra, tiene una serie de cuentos y novelas en donde los robots son lo más importante. A Asimov le fascinaban los robots y él suponía que los robots iban a ser más fuertes que nosotros, más rápidos, podían trabajar en el espacio, podían estar aquí y allá, ¿no? En algún momento de su obra, ¿no? Ya en la década de los 70, supuso también que los robots podrían desarrollar algún tipo de emociones. Entonces, para controlar a estos robots, ¿no? Que eventualmente no hubiera un peligro de que nos sometieran, porque siempre ha habido, con la tecnología, es impresionante y somos contradictorios la humanidad, ¿no? Hombres y mujeres que construimos cosas, de repente pensamos esas cosas nos van nos van a extinguir, ¿no? Lo podemos ver muy claramente en la novela de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein, ¿no? De 1820, 1822, ¿no? Que es pionera de la ciencia ficción, de hecho, y una de las novelas más importantes del siglo XIX, escrito por una mujer, ¿no? Y resulta que ya se veía ahí ese terror a que algo que tú construyes te destruyera, ¿no? Y Asimov, entonces, Isaac Asimov plantea en sus relatos tres leyes, a las que se denominan tres leyes de la robótica, que hacen que un robot, número uno, ley número uno, un robot te tenga que proteger siempre ante cualquier circunstancia o por inacción, ¿no? Hacer que un humano sea dañado. Para fines prácticos, un robot es como nuestro guardaespaldas ante cualquier circunstancia. Ley número dos, un robot tiene que obedecerte en todo, o sea, es un esclavo tuyo de los humanos, siempre y cuando no implique dañar a un humano, ¿no? O sea, no entre en contradicción con la primera ley. Y la tercera ley de la robótica, finalmente tiene un poco de luz para los pobres robots esclavos. Los robots tienen que protegerse a sí mismos, siempre y cuando no te desobedezcan, siempre y cuando pues no pongan en peligro tu vida. Entonces, en esta obra de Asimov, ¿no? Que ya viste, ¿no? Quizá la sorpresa de la obra es que tenemos a un robot, pero pues no es tanto una sorpresa, creo que ya se intuye desde la primera vez que ves aparecer al personaje en escena. Solamente tendrías que estar un poco como distraído, nos ha pasado mucho, ¿no? Para que cuando llegue el momento dicen los niños, me encanta porque los niños al principio dicen, es un robot, ¿no? Es lo primero que te dicen cuando lo ven y al lado están, shh, cállate, shh, ¿no? No Entonces, spoilees. exacto. Entonces, sí es un híbrido. Lo que planteamos es un universo cyberpunk, un universo posapocalíptico, una distopía posapocalíptica que, como todas las distopías posapocalípticas, son pesimistas, ¿no? Estamos en un mundo en donde se acabaron los recursos, ¿no? En la obra vivimos en una especie de invierno, de glaciación,
que obviamente fue provocado por una catástrofe ecológica. No sabemos si fue el cambio climático, no sabemos si una guerra atómica, ¿no? Algo pasó que colapsó la civilización y solamente quedan 2 mujeres en ese mundo, ¿no? Y contrario a lo que también se cuenta en estas distopías de ciencia ficción y de cine, donde siempre son hombres, ¿no? Los que sobreviven, ¿no? De alguna manera u otra. A mí me pareció que era más lógico que las mujeres que tienen la capacidad de reproducirse, pensando como especie, ya sabemos que el género en ese sentido y las teorías feministas nos dicen que es una construcción social, con lo que estamos totalmente de acuerdo, pero a nivel de supervivencia de la especie, ¿no? Pues las mujeres han tenido la función de reproducirnos, ¿no? Si no tuviéramos mujeres ya estaríamos extintos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si no tuviéramos hombres ya no estaríamos en la Tierra. Y estas 2 mujeres, ¿no? Con todo lo que implica la mujer, la supervivencia, pues andan día a día tratando de encontrar algo para comer, ¿no? Cómo calentarse, ¿no? Porque casi no hay sol, hay nubes, en fin, están a punto de morir y a la vida de estas mujeres pues llega Asimov, ¿no? Un niño sin memoria, ¿no? Que muy obsesionado por las leyes de la robótica. Muy bien, le doy la bienvenida a mi compañero Joel Calderón, el Iguana, que es conconductor de Arriba el Telón y se une a la conversación. Y bueno, este relato también, o sea, toca como que toda la esencia de lo que es la ciencia ficción. Me recuerda a una novela que se llama Sueñan las ovejas con paisajes eléctricos, que después en su versión cinematográfica se llamó Blade Runner, a los autores clásicos de ciencia ficción. Y este texto es de Irán Molina. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo surge esta historia? Porque aunque es ciencia ficción mexicana, llevarla al teatro es una maravilla. Me parece que es extraordinario. Pues fíjate, bien mencionas a Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que claramente pues es lástima. Philip K. Dick le tuvo como muchos problemas económicos en su vida y cuando le compraron los derechos de su novela para hacer Blade Runner, ¿no? Pues él estaba muy emocionado pues con que finalmente pudiera comer con manteca todos los días, ¿no? Y pero pues no tuvo como la suerte porque murió, ¿no? O sea, Philip K. Dick, un tipazo, pues, un tipo, un loco como pueden ser los genios solamente, ¿no? Pero este cuate fundó una religión, de repente le entraban mensajes de no sé qué entidad extraterrestre que estaba en su mente, ¿no? Era un personaje muy singular, Philip K. Dick, y precisamente este mundo que, de hecho, la frase con la que promocionamos a Asimov es, ¿qué pasaría si un robot soñara, ¿no? Que es lo que se supone ocurre, es un poco, tiene que ver cuando la máquina deja de ser máquina y se convierte en un ser, ¿no? Se convierte en una inteligencia. Siempre tenemos nosotros el prejuicio y eventualmente vamos a tener que romper con eso. Si algún día llegamos a toparnos con otro tipo de civilizaciones en el espacio o aquí mismo en la Tierra, pues vamos a tener, que es un planteamiento también que tiene Asimov en sus relatos, ¿no? O sea, necesitas ser biológico para ser considerado un ser viviente, ¿no? Que es un poco el prejuicio que nosotros tenemos. Si no eres biológico, ¿no? Pues no eres un ser vivo, punto. Un robot no es un ser vivo, la inteligencia artificial no es un ser vivo, ¿no? Y eventualmente eso nos va a traer problemas como la discriminación que tenemos entre seres humanos por colores, por preferencias sexuales, por sexo, ¿no? Lo digo, la cultura patriarcal es un hecho demostrado, ¿no? Entonces, eventualmente lo vamos a extender esto a nuestras creaciones, ¿no? Y por eso pues, tú lo ves, yo me siento muy feo, yo sé que a lo mejor es una paranoia extraña, pero cuando la gente le grita a Alexa, por ejemplo, o cuando la gente le da órdenes a Siri, ¿no? O sea, yo sí siento, o sea, no puedo dejar de sentir que estamos comportándonos como amos con esclavos, ¿no? Pero en fin, la inspiración venía precisamente de Asimov, ¿no? Pero me parece muy interesante que menciones a Philip K. Dick, porque claramente este universo en el que se mueve la obra de Asimov, aunque están, la ciencia ficción de Asimov, para quien no la haya leído, pues es muy optimista, siempre crees como en el progreso, las cosas van a salir bien, la tecnología nos va a ayudar a ser mejores personas, porque Asimov nace en 1919 y entonces todavía le toca una colita de lo que fue el positivismo, ¿no? Formulada por Augusto Comte, ¿no? En el siglo XIX, y entonces ahí se creía que el progreso era como lo máximo que iba a sucederle a la humanidad, ¿no? Y entonces, pues desgraciadamente, ¿no? La realidad nos ha enseñado
que somos capaces de hacer bombas atómicas, ¿no? O sea, realmente el progreso sí tiene una parte positiva, pero tiene una parte siniestra, ¿no? En donde necesitamos que las 3 leyes de la robótica también se aplique a este tipo de bombas de energía atómica, por ejemplo, ¿no? Hace unos años estaba muy de moda lo de el colisionador de hadrones, ¿no? Cuando lo activaron en Europa, y siempre decía, es que si tú activas esa cosa, ¿qué tal si la realidad se colapsa, ¿no? Y me acuerdo mucho de la parte esta de la película Oppenheimer de Christopher Nolan, donde le preguntan a Oppenheimer, oye, es que si provocamos un proceso así con la bomba, probablemente podría destruirse todo, ¿no? Y le pregunta el otro, espérame, ¿cómo que podría destruirse todo? Y le habla como de porcentajes, o sea, le dice, sí existe la posibilidad, ¿no? Entonces es un poco como su Frankenstein ahí en cuanto al lado oscuro de la tecnología, aunque pues en la obra, como lo viste, pues yo prefiero pensar que eventualmente los humanos maduraremos, ¿no? Y usaremos la tecnología para nuestro beneficio, nada más, ¿no? Bueno, te preguntaba de esta ciencia ficción mexicana y de este trabajo, porque en México a lo mejor tiene que ver con nuestra manera de ver el mundo o con nuestras propias restricciones. No hay mucha ciencia ficción. Hay algunas obras, algunos cuentos. Ahorita ya el Fondo de Cultura Económica está editando algunos trabajos de ciencia ficción, pero como que no es el gran tema, a pesar de esta gran industria cinematográfica, digamos, de esta manera de ver la ciencia ficción desde el punto de vista estadounidense, que nos llega día a día. Pero digamos, una ciencia ficción mexicana, yo he visto muy poco, y el teatro, pues nada más, y a lo mejor alguna otra obra que anda por ahí, pero muy poco, ¿no? Es que se ha dicho muchas veces que en el teatro mexicano, bueno, no en el teatro, también en el mundo es complicado ver ciencia ficción en el teatro. Y la verdad es que en muchos sentidos nos hemos quedado en el teatro relegados también de lo que pasa. O sea, pues como el teatro sucede en un escenario, ¿no? Estás en vivo los actores. Y muchas veces dicen que estamos enfermos de realismo, ¿no? Las personas que hacemos teatro. Entonces, el teatro tiene un poder simbólico muy poderoso y sobre todo como lo estamos haciendo, no que sea por mi obra, sino me refiero a que la mezcla de teatro de títeres, que es también lo que estamos haciendo en Asimov, es un híbrido, pero lo que pasa con todos los creadores, si te fijas en cuanto al teatro de títeres, siempre tienen posibilidades más, pueden ampliar como las fronteras de lo que entendemos por enfermos de realismo, o sea, respetando las convenciones teatrales, de repente puedes ver obras de teatro de títeres que suceden en dimensiones paralelas, ¿no? Que suceden con referencias cinematográficas. Por ejemplo, el teatro de papel, que en su origen tiene mucho que ver con la manera como hoy vemos el cine, ¿no? Originalmente, pues se hacía más o menos como hoy tenemos los storyboards de cine, básicamente es lo que originalmente teníamos como teatro de papel. Entonces, te presenta como alternativas más interesantes. Es cierto, yo pienso en todo caso, pues no hay, los creadores teatrales creo que sí, muchas veces estamos como muy ceñidos a, pues vamos a hablar de la pareja que ya decayó su relación y que entonces le ponen el cuerno, pero entonces se reconcilian, pero entonces él descubre que es bisexual, pero entonces ella descubre que mejor se quiere ir a comer hongos a Oaxaca, ¿no? Entonces, como que todas nuestras obras giran alrededor de eso. Y en ese mundo, pues es muy difícil que tú digas, a ver, vamos a ver qué implicaciones tendría que descubriéramos que hay una civilización inteligente en una de las lunas de Europa, ¿no? O sea, creo que sería una implicación interesante decir, a ver, ¿cómo cambia nuestra concepción de lo religioso, de lo filosófico, si supiéramos que compartimos el sistema solar con otra forma de inteligencia similar a la nuestra, ¿no? A mí, mira, yo creo que ya está ahí como para escribir la obra, ¿no? Pero claramente sí, muchos creadores teatrales nos limitamos por el tema de los recursos, porque la ciencia ficción en el cine y en los videojuegos, sobre todo, que son como las formas preponderantes y las que a los niños acuden, es muy cara. O sea, desarrollar un videojuego de Nintendo, ¿no? O sea, pues te anda costando a lo mismo que te cuesta hacer una película de Vengadores, 200, 300 millones de dólares, ¿no?
Y además ya ahorita, sí, nosotros lo sufrimos como gente de teatro que estamos peleando contra Netflix. O sea, no deberíamos pelear contra Netflix, pero sucede que sí, la gente prefiere quedarse en casa a ver Netflix que ir al teatro. Pero el problema de esos desarrolladores de videojuegos de 300 millones de dólares, pues es que tienes aplicaciones telefónicas que te proporcionan una experiencia de juego adictiva, ¿no? Que son muy, muy baratas, ¿no? Entonces, creo que también lo que pasa en el teatro es que pues deberíamos adaptar nuestra visión, ¿no? Y en cuanto a temáticas, ¿no? Ahorita tenemos la enésima versión de los griegos, ¿no? O la versión número 78,000 de Shakespeare, ¿no? Y pues evidentemente, pues nos falta tal vez adaptarnos un poquito a lo que está sucediendo en el presente, pues por eso también el público no va al teatro, o sea, no es una cosa gratuita que maldito público inculto, no, también nosotros no nos hemos como preocupado por traer al público hacia nosotros. Joel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, venía corriendo y andábamos en esta ciudad de México. Es una locura completamente. Pero bueno, ya aquí integrándome a este programa y bueno, muy buenas tardes, Sí. Irán, Joel Calderón, aquí conectándonos. Y oye, dime, adelante. Nada, te alentaste, pero bueno, ahorita nos alcanzas. Sí, exactamente, voy llegando y ahorita nos vamos alcanzando, pero muy interesante lo que están platicando y justamente algo que me caía un poco en idea en la cabeza es el teatro que se hace hoy día. Es un teatro que, justo como lo comenta Irán, se va adecuando a los nuevos públicos, se va adecuando a las nuevas circunstancias. ¿Qué tanto miedo habrá que algún día el teatro también tenga o sea creado por inteligencia artificial? Híjole, el año pasado tuvimos un ejemplo muy Es claro. una duda que empezó a surgir de la plática, pero bueno, vamos platicando los temas. Me acordaba del año pasado, la huelga de guionistas que hubo en Estados Unidos, que no toda la medida del mundo es Estados Unidos, pues, o sea, cada cultura tiene, pero inevitablemente pues nos pasa como en tiempos de los romanos. Estados Unidos pues es la cultura más hegemónica del planeta, ¿no? En muchos aspectos, no solo en lo económico. Básicamente todos pensamos el cine, ¿no? Y la narración de historias desde el punto de vista de la educación que nos han dado en el cine de Estados Unidos. Y es muy fuerte, por ejemplo, que el año pasado los guionistas se van a huelga por, obviamente, todas las huelgas tienen que ver con mejoras en lo salarial, pero los productores tenían una idea, y no creo que hayan desistido de ella, dado que la tecnología lo permite, que en lugar de tener a guionistas para que hagan las primeras versiones de los guiones, o sea, me refiero a escaletas, argumentos, toda esa parte que hay previa a la construcción del guión, pues como un guionista se tarda meses en hacer eso, pues ¿por qué no hacerlo a partir de un software inteligencia artificial, ¿no? Que pues metes todos los parámetros en el software y en 20 minutos o menos ya instantáneamente ya tienes tu argumento y tu sinopsis, ¿no? Y obviamente pues eso desencadena un terror, ¿no? No solamente, o sea, no tiene que ver con un terror tipo Terminator, o sea, pensar que Skynet nos va a esclavizar, sino que te vas a quedar sin trabajo, o sea, eso es un tema muy práctico y muy concreto, o sea, ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a pagar tu renta? ¿Cómo vas a pagar la colegiatura de tus hijos? O sea, eso es algo muy real y por supuesto que eso genera una reacción en donde dice, oye, espérame. Sí, está bien que tengas un software, pero el humano es irreemplazable. Yo estoy de acuerdo en que el humano es irreemplazable hasta hoy, ¿no? O sea, se supone, ¿no? Que este debate de la inteligencia artificial, la ciencia ficción, Asimov, por ejemplo, sucede en el año 2200, ¿no? Entonces, yo pensaría que este debate lo deberíamos tener en el año 2300. Sin embargo, es un debate que tenemos en el año 2024, ¿no? Y de ahí, o sea, lo puedes ver con efectos especiales, o sea, hay una esclavitud en los artistas de efectos especiales que les pagan un dineral, pero no tienes una división entre vida real y vida laboral, ¿no? Y si tú puedes ver, por ejemplo, la película más reciente de Avatar, ¿no? De James Cameron, la forma del agua o la ruta del agua o algo así se llama la película. O sea, es un nivel espectacular en cuanto a efectos especiales. O sea, tú le puedes poner todos los peros a la película, que no te gusta, que es un remake de la primera, todos los peros que se te antoje. Pero ver esa película en un contexto IMAX, ¿no? O sea, realmente te deja indefenso en cuanto a tus sentidos. O sea, no te puedes oponer a algo tan inmersivo, ¿no? O sea, es un punto en donde tú dices, oye,
es como una revolución, ¿saben? Han de ubicar las películas de Luis Méliès, ¿no? Finales de 1896. En Movie hay una versión coloreada de la Tierra a la Luna, espectacular, o sea, es una versión espectacular y puedes entender claramente por qué fascinaba tanto al público de su época, porque el cine, pues al final es también un fenómeno de feria, ¿no? Que así es como empezó el cine, ¿no? Eso de ver fotografías que se mueven una detrás de la otra, pues es una ilusión, ¿no? Entonces creo que así como sucedió esa revolución, más bien en donde nosotros tenemos que cuidar y es en donde se tiene que legislar, sí creo que sea posible, ¿no? Sí creo que sea posible que eventualmente guiones, historias, incluso personajes de cine, no sé si han visto cómo hacen ya reconstrucciones por computadora de Harrison Ford cuando era joven, ¿no? Ya para Indiana Jones 4, ¿no? Todavía es chafón, ¿no? Pero no sé, en 5 años si esa cosa mejore, pero sí me parece que es un peligro real, pero más que un peligro real, pues más bien tendríamos que verlo como una herramienta. Hace poco estuve en la Universidad de la Comunicación en una plática también sobre este tema de ciencia ficción y guionismo, ellos me dicen, ¿no? Que ya les están enseñando en la carrera precisamente esta manera, cómo valerte de la inteligencia artificial, ¿no? Para que no te sustituya. Por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Ahorita hay un tema con el plagio, todo el mundo sabe que en el último año ha habido como varios escándalos relacionados con plagios de un bando, del otro, de todos los bandos, ¿no? Y están muy severos en cuanto al control de plagio, porque la inteligencia artificial está haciendo muchísimos ensayos de los alumnos, ¿no? O sea, gente que pues no tiene 3 horas para meterse a escribir un ensayo sobre Kant, ¿no? Y dice, a ver, inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, no sé cuánto tiempo le toma a la inteligencia artificial hacer esas cosas sin que sea indetectable el plagio, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Porque la A tecnología... menos que lo curen los propios alumnos. Ajá. Pero bueno, estamos sobre tiempo, Irán. Te vamos a invitar a platicar ampliamente sobre ciencia ficción y todos estos temas, porque es espectacular y creo que nos apasionan a todos. Pero por lo pronto, cuéntanos cuándo, dónde y en qué fechas podemos ver Asimov, porque de suyo la obra ya es una chulada. De hecho, tenemos la suerte de que llevamos 10 años en cartelera. Afortunadamente te tocó verla además en el Galeón. Hemos tenido temporadas muy bonitas en muchos teatros en estos 10 años, pero afortunadamente el Galeón es uno de los teatros mejor equipados que tenemos en México. Entonces nos permite como muchas posibilidades técnicas que en otros teatros no podríamos. Entonces, la temporada que tenemos de Asimov, que es una obra de, como ya lo hemos mencionado en la conversación, teatro de ciencia ficción, sí para niños, pero creo que es para toda la familia realmente. Creo que no necesita ser un niño para disfrutar esta obra. La tenemos en el Teatro El Galeón Abramo Seransky, que está detrás del Auditorio Nacional, sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el 9 de junio. Pues ya estamos desde el 6 de abril allí y los boletos están en 80 pesos la entrada, lo cual es muy barato si lo comparamos incluso con el cine. Hay descuentos para estudiantes, para adultos mayores, para gente del IMBAL, en fin, entonces hay muchas maneras de incluso pagar 40 pesos para entrar a ver esta obra. Con credencial, claro, mostrando tu credencial en taquilla. Y nada, pues te digo, nos queda todavía un mes de cartelera, afortunadamente. Entonces es como una buena oportunidad para que vayan a ver, como mencionabas, algo rarísimo, teatro de ciencia ficción, ¿no? Pero que sí tiene mucho que ver con, más que la ciencia ficción, que sí es sobre lo que se mueve este mundo, sobre la sororidad, la lucha, la amistad, ¿no? Se tratan como muchos temas universales. Es extraordinario y bueno, pues estaremos ahí al pendiente de esta obra, que sigan muchos años, porque 10 años para una obra cualquiera es mucho tiempo, ¿no? Y más siendo independientes, ¿no? Pues, o sea, hemos hecho todo esto sin apoyo institucional, prácticamente esto lo hemos levantado con nuestros propios recursos y somos tan tercos que afortunadamente seguimos saliéndonos con la nuestra. Es una coproducción de Haruki Teatro y de Patricia Hernández, ¿no? Pues tenemos ahí a Sur Sagada estrenándose como Imani, la actriz. Anabel Domínguez es productora ejecutiva, es el personaje de Ava y además hace vestuario, hace gestión. Pues básicamente es como la que se encarga del trabajo sucio en Haruki Teatro, el trabajo que no quiere hacer nadie porque no lo sabe hacer. Ella lo hace porque sabe mucho de teatro y pues yo escribí la obra y soy codirector del montaje. Entonces, pues nada, los esperamos, ¿no? Y a que se pasen un rato, no sé qué función te tocó, pero estamos teniendo muchos adolescentes también entre el público. Es algo muy curioso, no estábamos acostumbrados a eso. Pues está excelente, por ahí anda también Asimov, que es digamos, hay una
marioneta, ¿no? De hecho, Hay sí, un... de hecho son dos. Estamos usando ¿Son también dos? una técnica japonesa que se llama kuruma. El kuruma, pues es el carrito en el que nos subimos. Entonces, Ajá. las manos del títere son mis manos, los pies del títere son mis pies, ¿no? En este caso somos dos. Anabel también es titiritera. Y pues es un títere bastante pesado, pero gracias a esta técnica, lejos de andar como se acostumbra a ver a los títeres en un teatrino, en 2 dimensiones, pues los vemos por todo el escenario como si estuvieran en una motocicleta, ¿no? Excelente, pues bueno, vamos al Teatro del Galeón, vamos a ver a Asimov y vamos a disfrutar de una obra de ciencia ficción en la Ciudad de México en 2024, pues de modo que llegáramos al siglo XXI sin una obra con estas características, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Vengador del Futuro de Paul Verhoeven, no? O sea, pues toda la ambientación está en el Metro Insurgentes, ¿no? O sea, y en el Metro Chabacano, o sea, por supuesto que es una maravilla poder hacer ciencia ficción en esta ciudad. Ya vivimos en una ciudad cyberpunk, o sea, me extraña que no tengamos más ciencia ficción en esta ciudad, en este país, ¿no? Somos un país de ciencia ficción, ¿no? Sí, y con el desarrollo de la técnica más, Joel. Pues sí, justamente la ciencia ficción y a veces el surrealismo, ¿no? Que México ha dado tanto para hacer y con muchos directores, directoras y creo que algo que hacemos muy bien las y los mexicanos luego del surrealismo, que pareciera ciencia ficción, pero a veces no es tan ficción, ¿verdad? Pues yo lo dejaría hasta aquí porque creo que estamos sobre tiempo, ¿verdad? Irán, mucho gusto. No conozco la obra, espero en estos días poder ir a conocerla. Me parece muy interesante este planteamiento de hablar sobre ciencia ficción para juventudes y niñez, ¿no? Desde esta perspectiva o técnica teatral que es la marioneta, que es otra forma, ¿no? De expresarnos y decir dentro de estas grandes tecnologías y revoluciones del siglo XXI, ¿no? Como todavía algo tan básico como una marioneta, el comunicarnos y el decir algo entre todos puede llegar a impactar de manera muy puntual. Pues sería muy interesante, Irán. Mucho gusto y felicidades por la obra. Gracias, Joel. Gracias, gracias. Muchas gracias, Irán. Pues nos vemos pronto, nos vemos en los diversos trabajos que está desarrollando Irán, está bien activo y nos gusta mucho, ya es cliente de acá de arriba del telón y pues te digo, vamos a tener que invitarte a platicar de ciencia ficción y entonces temas que empezamos hablando del clima, pero desde otra perspectiva, ¿no? Digamos, es que fíjate cómo lo acertamos aquí, Roberto, porque, o sea, siempre hablamos de estas cosas, es como la historia, o sea, tú hablas de los mexicas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el presente. Y resulta que este tipo de temáticas, ¿no? Sí tienen que ver, o sea, el cambio climático sí se plantea como en Asimov, y cuando nosotros empezamos a dar funciones de Asimov en 2014, o sea, pues nunca nos imaginamos que íbamos a tener una pandemia, ¿no? Y que nos iba a tener encerrados 2 años. Y un poco cuando la gente volvió a ver a Asimov, ahora que regresamos de la pandemia en Los Pinos, y era como, oigan, ¿esto pasó por la pandemia? O sea, nos preguntaban los niños, ¿no? O ahora, ¿no? O sea, ¿ustedes ya pensaban en lo de la inteligencia artificial? ¿Esto lo escribieron hace 2 semanas? Pues no, ¿no? La verdad es que cuando le juegas a la ciencia ficción, eventualmente le vas a atinar alguna de las predicciones, la bola de cristal, ¿no? así es, pues forma parte de del desarrollo del ser humano. Yo agregaría lo que decían de la ciencia, de la inteligencia artificial y los retos que supone el quedarnos sin trabajo. Lo mismo decían de la máquina de vapor, lo mismo decían, no sé, de la internet en su día, más recientemente, y lo mismo han dicho de muchas tecnologías que nos han facilitado las cosas. A lo mejor se reacomodaron los empleos a la siguiente generación o algo pasó, pero siempre salimos adelante con esas tecnologías, como que las incorporamos a nuestra locura humana y adelante, ¿no? Ya no se cuestiona si se maltrata las máquinas de vapor hoy día, ¿no? O si los electrodomésticos se paran la friega porque se convierten en herramientas. También no sé si recuerdan de Dragones del Edén, un libro de Carl Sagan, y él siempre ponía énfasis en decir, bueno, ¿por qué nosotros construimos coches de ruedas y no una máquina que pueda caminar, ¿no? A la que nos subamos y en lugar de construir carreteras, pues con esa máquina atravesar las montañas, ¿no? Sería más rápido. Sin embargo, nosotros ya caminamos, ¿no? Y los humanos no construimos cosas que nosotros ya podemos hacer, sino
construimos cosas que expanden nuestras mismas características. No tiene caso inventar una máquina que pueda caminar si nosotros ya caminamos. Entonces, pienso que en algún momento del proceso diremos, oye, ¿para qué tenemos a una inteligencia artificial que dirija teatro, que haga teatro de títeres, ¿no? Que escriba guiones de cine, si ya tenemos humanos que lo pueden hacer, ¿no? Espero que esa sea la lógica, ¿no? De los científicos locos que tenemos en el mundo, ¿no? Esperemos. O ideas nuevas, sí, o sea, pensaba en esto que decías de extensiones de nuestros sentidos, pues bueno, tenemos maquinaria que nos permite llegar o cargar cosas más pesadas, a lo mejor esa inteligencia artificial nos sirve para tener ideas más interesantes de pronto. Simplemente la computadora, de cuando yo empecé a escribir teatro, con una máquina de escribir, una Letera 2600, ¿no? Pues que le cambias el rollo, que el corrector, que además tienes que poner papel carbón para sacar duplicado, que sí, o sea, era un rollo, y además el escándalo que hacía a mí me encanta el sonido de la máquina mecánica de escribir, ¿no? Pero pues sí era un inconveniente para todos tus vecinos y para la gente que vivía contigo, ¿no? O sea, ya sea, aguantar a un escritor en casa. Y la computadora es una maravilla, guardas todas las versiones, están disponibles, editas, compartes, ¿no? O sea, tienes referencias bibliográficas en internet, ¿no? Entonces, no todas son de fiar, ¿no? Pero ahorras mucho tiempo en que me tengo que esperar a mañana que abran la biblioteca para ir a ver esto, ¿no? Sigue siendo para mí insustituible la biblioteca, pero de todas maneras pues hay muchas cosas prácticas, ¿no? Que yo no vería como destruyamos las computadoras, pues no. Ni a los robots, ni en este caso Asimov. Asimov, en el Teatro El Galeón, ¿nos puedes repetir días y horarios, por favor? Sí, Asimov está sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el domingo 9 de junio. Ya estamos, digamos, pues estamos ya a un mes de que se acabe la temporada. Esto está en el Teatro El Galeón, Abraham Seransky, que está ubicado detrás del Auditorio Nacional, en un complejo que conocemos como el Complejo Cultural del Bosque. Centro Cultural del Bosque, estamos muy cerca del Metro Auditorio, muy cerca de Reforma, está muy bien comunicado. Saliendo del teatro te puedes ir, hay como 10 museos alrededor, está Chapultepec, está el Castillo de Chapultepec, entonces está lleno de restaurantes, ¿no? Si también estás de humor, de ánimo y te alcanza la quincena, entonces puedes ir a darte la vuelta por ahí. Y te digo, pues ahora sí que como dicen para los conciertos, ¿no? Precios populares, no hay como pretexto para poder ir a ver una obra con tu credencial de estudiante en 40 pesos la entrada, ¿no? La verdad es que el cine, ¿no? A veces no sale así ni cuando está 2 por 1. Y la historia y el fomento al teatro mexicano y todo lo que implica ir y lanzarse al teatro, estar ahí y ver esta obra, que además, yo les digo, es espectacular, está muy, muy bien montada y es un tema diferente, un tema disruptivo en el escenario del teatro mexicano. Pues estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo. Muy bien, Irán, pues te agradecemos mucho el tiempo, la atención e invitamos al público a que vayan a ver a Asimov. Ya por aquí tenemos a Valentín García, quien está conectado, pero no está conectado. Bueno, lo tendremos en un momento con la obra C.S. Siervo. Y bueno, seguimos adelante con el programa. Gracias, Irán, te agradezco mucho el tiempo y bueno, estás invitadísimo a que platiquemos a profundidad sobre ciencia ficción, cyberpunk y todas las diversas subcorrientes de la ciencia ficción, que son varias, ¿no? Y hoy día habría que revisar cuál es el estado que guarda, pero es un gran tema también. ¿Cómo no? Con todo gusto, ahí hay que ponernos de acuerdo. Perfecto.